Bueno, hoy meditaremos sobre la última figura que usa el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. El verso 24 dice así la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Aquí la figura que usa el apóstol Pablo es la figura de un siervo. Seguramente a muchos no nos gusta ser siervos, queremos a veces tener protagonismo, pero un verdadero obrero del Señor, un verdadero siervo de Dios, no ostenta el cargo que tiene, sino se presenta como siervo, y lo vemos en la palabra de Dios, en los apóstoles. Todos se presentaron como siervos. El apóstol Pablo, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El apóstol Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en Santiago 1:1. El apóstol Pedro, primera de Pedro 1:1 dice: segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Primero siervo, después apóstol. También Judas, el hermano de Jesucristo, Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es decir, lo primero que debemos tener bien claro es que somos siervos antes de cualquier otra cosa. Pero también dice que no es contencioso. La palabra contencioso habla de estar metiendo discordia, metiendo discusiones. El contexto de la escritura nos habla de que había mucha gente que se detenía a discutir con palabras, con genealogías y con muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo le habla claro a Timoteo, le dijo: cuídate de no meterte en esas situaciones que en vez de ganar hacen perder. Entonces había muchos falsos líderes que predicaban cosas como la resurrección. Dice que algunos habían dicho que la resurrección ya se había cumplido. Entonces el apóstol Pablo le recomienda no ser contencioso. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:16: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Qué triste es que mucha gente se detiene en algún detalle para contender, pero un siervo de Dios no debe de ser contencioso. También dice que el siervo de Dios debe ser amable. La amabilidad es una característica de los que anhelan obispado, según dice 1 Timoteo 3:3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí está la palabra amable. Y bueno, la amabilidad es algo que los apóstoles tenían como una consigna para no tener señorío de la gente. Y dice en primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo está hablando de ternura, y esa palabra tierno se traduce de la misma forma que amable. Así que el apóstol Pablo, con su testimonio, enseña la amabilidad. Y luego dice que es apto para enseñar. La palabra apto quiere decir idóneo, capaz, hábil, dispuesto. Vimos al principio del capítulo que fue la encomienda que el apóstol Pablo quería darle a Timoteo: que enseñe a otros, que capacite a otros para que ellos enseñen a otros. Es decir, capacitar obreros o líderes o siervos de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 verso 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y dice al final, apto para enseñar. Que podamos tener la capacidad de poder comunicar verdades con una habilidad para que la gente entienda la palabra de Dios. Y luego otra cosa que le pide es que sea sufrido. La palabra sufrido quiere decir que tolera y soporta el mal. Primera de Corintios capítulo 6 verso 7: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado?
Es decir, antes de pelear tenemos que tomar una actitud de mejor callarse, sufrir ese agravio, porque seguramente Timoteo estaba siendo acosado por falsos siervos de Dios y el apóstol Pablo le recomienda que sea sufrido. Y lo último que le recomienda el apóstol Pablo a un siervo es que con mansedumbre corrija. Tito capítulo 3, verso 2 dice así, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Con mansedumbre se corrige el pecado, dice la Biblia. Y bueno, hay algunos, ¿verdad?, que en vez de corregir con mansedumbre, pelean. Por eso dice aquí que no sean pendencieros, que no peleen, sino que con paz, con mansedumbre, se corrija el pecado y cuando alguien se está desviando del camino de Dios. Que Dios le bendiga, que tenga bonito día y hay que ser siervos en toda la extensión de la palabra.